Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todo lo que acontece en el mundo del espectáculo turco y, por supuesto, para desmenuzar los dramas, los romances y las declaraciones que nos dejan con la boca abierta. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, uno de esos que te hacen agarrarte fuerte a la silla y exclamar, no puede ser. Y es que hoy vamos a hablar de Hande Erçel, la reina indiscutible de la televisión turca, y de una revelación que ha sacudido los cimientos del mundo del corazón. ¿Recuerdan su intensa relación con Kerem Bürsin? Sí. Pues olvídenlo por un segundo porque lo que les voy a contar va mucho más allá. Hande, en una entrevista reveladora, ha hablado de un amor que marcó su vida para siempre. Un amor que, según sus propias palabras, sigue resonando en su corazón a pesar del tiempo y de las relaciones que ha tenido después. Antes de que sigamos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando cada detalle de la vida de sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, que se los aseguro, siempre están cargados de salseo, información exclusiva y, por supuesto, mucha diversión. Ahora sí, vamos al grano. La entrevista en cuestión ha generado un revuelo impresionante. No solo porque Hande Erçel es una figura pública de primer nivel, sino también por la honestidad y vulnerabilidad con la que habló sobre este tema tan personal. Normalmente las celebridades suelen ser bastante reservadas con su vida amorosa, especialmente cuando se trata de relaciones pasadas. Pero Hande en esta ocasión, decidió abrir su corazón y compartir un pedacito de su historia con el mundo. ¿De quién se trata este amor inolvidable? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. No es Kerem Bürsin, no es Murat Dalkılıç, sus parejas más mediáticas. Se trata de un amor de juventud, un romance que vivió durante sus años de universidad. Una persona que, según sus propias palabras, le enseñó mucho sobre el amor, la pasión y la importancia de la conexión emocional. Hande no reveló el nombre de esta persona, protegiendo así su privacidad. Sin embargo, sí compartió algunos detalles que nos permiten hacernos una idea de la magnitud de este amor. Habló de largas conversaciones bajo las estrellas, de viajes improvisados, de risas compartidas y de momentos de profunda intimidad. Un amor puro e inocente, pero también intenso y apasionado. Fue mi primer amor verdadero, confesó Hande durante la entrevista. Aprendí mucho de él, tanto sobre mí misma como sobre lo que buscaba en una relación. Fue un amor que me marcó para siempre, una experiencia que siempre llevaré conmigo. Pero ¿por qué Hande decidió hablar de esto ahora? Algunos especulan que podría estar relacionada con su actual situación sentimental. Como saben, Hande está saliendo con Hakan Sabancı, un empresario muy conocido en Turquía. Su relación parece ir viento en popa, pero quizás esta reflexión sobre su pasado amoroso sea una forma de poner las cosas en perspectiva y de valorar aún más lo que tiene ahora. Es posible que al estar en una relación aparentemente sólida, se sienta más cómoda compartiendo fragmentos de su pasado sin temor a que se interpreten como una señal de insatisfacción con su presente. Otros creen que simplemente se trata de una muestra de madurez y honestidad. Hande ha crecido mucho como persona y como artista en los últimos años, y esta revelación podría ser una forma de mostrarle al mundo su lado más auténtico y vulnerable. En un mundo donde las celebridades a menudo se presentan como figuras perfectas e inalcanzables, la honestidad de Hande podría ser vista como un soplo de aire fresco, una forma de conectar con sus fans a un nivel más profundo y personal. Sea cual sea la razón, lo cierto es que las palabras de Hande han resonado profundamente en sus fans. Muchos se han sentido identificados con su historia y han compartido sus propias experiencias de amores inolvidables en las redes sociales. Y es que al final, todos tenemos ese amor que nos marcó para siempre, ese romance que, aunque haya terminado, sigue ocupando un lugar especial en nuestro corazón. Las redes sociales se han inundado de comentarios de apoyo a Hande, de mensajes de agradecimiento por su honestidad y de historias personales sobre primeros amores y relaciones que dejaron una huella imborrable. La reacción de Kerem Bürsin ante estas declaraciones ha sido, por supuesto, objeto de especulación. Hasta el momento el actor no ha hecho ningún comentario público al respecto. Sin embargo, fuentes cercanas a él aseguran que no le ha sorprendido la revelación de Hande y que entiende perfectamente que tenga un pasado amoroso. Algunos incluso sugieren que Kerem podría haber estado al tanto de esta relación significativa en la vida de Hande, ya que ambos han mantenido una comunicación abierta y respetuosa incluso después de su separación. Recordemos.
Es que la relación entre Ande y Kerem fue una de las más mediáticas de los últimos años. Su romance surgió durante el rodaje de la exitosa serie Senkalkam, Love is in the Air, y cautivó a millones de fans en todo el mundo. La química entre ellos en la pantalla se tradujo en una conexión real fuera del set, y su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno que alimentó la imaginación de sus seguidores. Sin embargo, la relación llegó a su fin de forma inesperada, dejando a muchos seguidores con el corazón roto. Las razones detrás de su ruptura nunca se hicieron públicas, lo que generó aún más especulaciones y rumores en los medios de comunicación y las redes sociales. A pesar de la ruptura, Ande y Kerem han mantenido una relación cordial y han dejado claro que se guardan un gran respeto mutuo. Ambos han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad en otros aspectos. Pero es innegable que su romance fue un capítulo importante en la vida de ambos. La serie Senkalkam sigue siendo un referente en la televisión turca, y la relación entre Ande y Kerem continúa siendo recordada y añorada por muchos fans. Volviendo a la entrevista de Ande, otro aspecto que llamó la atención fue su reflexión sobre la idealización del amor. La actriz reconoció que en el pasado, tenía una visión muy romántica e idealizada de las relaciones. Sin embargo, con el tiempo ha aprendido que el amor real es mucho más complejo y que requiere trabajo, compromiso y comunicación. Esta confesión revela una madurez emocional significativa por parte de Ande, quien parece haber superado las expectativas irreales que a menudo se asocian con el amor romántico y ha adoptado una perspectiva más realista y pragmática. Antes creía en el amor de cuento de hadas, en el príncipe azul que te rescata, confesó Ande. Pero ahora sé que el amor verdadero es mucho más que eso. Se trata de encontrar a alguien que te acepte tal como eres, con tus virtudes y tus defectos, y que te apoye en tus sueños y aspiraciones. Estas palabras demuestran la madurez y el crecimiento personal de Ande. Ha dejado atrás la visión infantil del amor y ha adoptado una perspectiva más realista y pragmática. Esto no significa que haya perdido la esperanza en el amor, sino que simplemente ha aprendido a valorarlo de una manera diferente. Ahora parece priorizar la conexión genuina, la aceptación mutua y el apoyo incondicional sobre las fantasías románticas y las expectativas irreales. Además, Ande también abordó el tema de la presión que sienten las celebridades por mantener una imagen pública perfecta. Reconoció que en el pasado, se había sentido obligada a ocultar sus imperfecciones y a proyectar una imagen de felicidad constante. Sin embargo, con el tiempo ha aprendido a ser más auténtica y a mostrar su verdadero yo al mundo, con sus virtudes y sus defectos. Esta apertura y honestidad la han acercado aún más a sus fans, quienes la admiran por su valentía y su autenticidad. En resumen, la revelación de Ande Erçel sobre este amor inolvidable ha sido un auténtico bombazo. Nos ha permitido conocer un lado más íntimo y vulnerable de la actriz, y nos ha hecho reflexionar sobre la importancia de los amores pasados en la construcción de nuestra identidad. Además, nos ha recordado que todos tenemos ese amor que nos marcó para siempre, ese romance que, aunque haya terminado, sigue siendo parte de nuestra historia. Ande Erçel ha demostrado una vez más su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo y ha reafirmado su posición como una de las figuras más queridas y respetadas del espectáculo turco. Hemos explorado la confesión de Ande, analizado las posibles razones detrás de su decisión de compartir esto ahora, y considerado el impacto que estas palabras han tenido en sus fans y en el mundo del espectáculo turco. También hemos reflexionado sobre la importancia de los amores pasados y sobre la madurez que Ande ha demostrado al hablar abiertamente sobre este tema. Hemos analizado su crecimiento personal, su visión del amor y su valentía al mostrarse vulnerable ante el público. Pero la historia no termina aquí. La revelación de Ande ha generado una ola de debates y discusiones sobre la naturaleza del amor, la importancia del pasado y la dificultad de mantener relaciones en el ojo público. Muchos se preguntan si Ande seguirá revelando más detalles sobre su vida amorosa en el futuro, y si Kerem Bürsin finalmente romperá su silencio y compartirá su perspectiva sobre su relación con Ande y sobre las recientes declaraciones de la actriz. El futuro es incierto, pero una cosa es segura: la historia de Ande Erçel seguirá cautivando y emocionando a sus fans en todo el mundo. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la vida amorosa de Ande Erçel. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la revelación de Ande? ¿Creen que fue valiente al hablar sobre este tema tan personal? ¿Tienen algún amor inolvidable en su vida? ¿Qué piensan sobre la relación de Ande con Hakan Sabank?
¿Creen que Kerem Bürsin debería responder a las declaraciones de Hande? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus historias con nosotros. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido de calidad y a traerles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.